aproveche, saluda al que está cerca de usted, dígale Dios te bendiga, o qué bueno verte, o qué bueno que estás aquí, o qué bien te miras. Tienes cara de domingo. Aleluya. Gracias, Señor. Hay una epidemia de gripe sumamente grande. Creo que nos ha atacado a todos, pero aquí estamos. Según las noticias, dicen que en la Unión Americana han muerto más de 2.900 personas por la gripe. Y mucha gente se rehúsa a vacunarse. Uno debe vacunarse, hermano, naturalmente. Aleluya, aunque uno sea joven así, fuerte, pero ¿de qué se ríe? El del sonido. Oye, ¿él es tu papá, tu hermano mayor? Desde aquí lo veo que parece tu hermano mayor. Bienvenido. Nos da mucho gusto que esté aquí con nosotros, ¿eh? Amén, amén. Oramos mucho, acompañamos a la familia a orar por ustedes, que pudiera llegar, y gracias a Dios que está aquí. Amén, amén. Bien, hermanos, les invito a que busquen en su Biblia Segunda de Reyes capítulo 5. Segunda de Reyes capítulo 5 vamos a ir estudiando un pasaje muy conocido, pero en estos días han sonado tambores de guerra entre Estados Unidos e Irán. Esto de los tambores de guerra no es nuevo. A través de milenios han sonado. Jesucristo dijo, oiréis de guerras y rumores de guerra. Se levantarán nación contra nación y reino contra reino. Así que repito, esto no es nuevo. Lo que sucede es que antiguamente no habían armas nucleares y ahora sí. La diplomacia para evitarla siempre ha existido. Lo que te atemoriza ahora son las armas nucleares. Irán no tiene armas nucleares, pero su aliado Rusia sí. Pero no creo que Rusia entre en guerra por ningún aliado, ni tampoco los Estados Unidos. Pueden hablar mucho, pero no van a ir a una guerra porque sería la Tercera Guerra Mundial. Pero estudiemos de dos enemigos que no fueron a la guerra por un general enfermo de lepra. No fueron a la guerra por un general enfermo de lepra. Casi los Estados Unidos e Irán van a la guerra por un general también. Pero ese no estaba enfermo de guerra, de lepra, sino de odio. Y tenía planeado atacar la embajada de los Estados Unidos en Irak. De hecho, por eso viajó de Irán a Irak para dar órdenes a sus milicias. Fue cuando los Estados Unidos, por medio de un dron, lo mataron. Vamos a leer esta historia en Segunda de Reyes capítulo 5. Una historia, repito, muy conocida. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Déjenme decir, hermanos, que entre Siria e Israel, cuando digo Israel,
me estoy refiriendo a las 10 tribus del norte, con Samaria por capital, habían tenido guerras constantemente. Siria e Israel, las 10 tribus del norte, habían tenido guerras constantemente. Así que no era nuevo esto de tener guerra. Y de Siria habían salido bandas armadas que acostumbraban los sirios ir y asaltar y llevarse cautivos a israelitas como siervos a Siria. Y habían llevado cautiva a la tierra de Israel una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Y encontramos a esta chica, seguramente que era muy joven, ahora era una sierva, una esclava de la esposa del general sirio. La encontramos como misionera, hablando del profeta de Jehová que podía sanar a su señor, al esposo de la que era su señora, de la hebrea. Miren, hermano, si ella está como sierva, como esclava, porque la habían raptado de la tierra de Israel y la habían llevado a Siria y estaba trabajando en esta casa obligada, era para que deseara que su señor se muriera por la lepra. Sin embargo, tenía un corazón lindo. Y ella habló a favor de su señor, el general, que podía ser sanado por el profeta Eliseo. El corazón de alguien que era capaz de interceder por una persona que la tenía como esclava. Ese debe ser el corazón de los creyentes. No rehusar hablar de las buenas nuevas, a pesar de que sean personas que nos han hecho daño. ¿Me entendieron? A veces no es fácil, ¿eh? Cuando se nos ha hecho daño y la persona necesita, pues qué bueno que se muriera, ojalá. Si es una mala persona, si me ha hecho daño, me ha hecho sufrir. Pero ese no es el espíritu cristiano, hermano. El espíritu cristiano es amar a todos e interceder por todos. Y siempre que tengamos oportunidad, hablar del amor de Dios. Aleluya. Seamos imitadoras de esta muchacha. Versículo 3. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. En realidad no el profeta, sino al Dios que el profeta servía, que es el mismo Dios a quien nosotros servimos. ¡Qué silencio! Amén. El Dios de esta muchacha, hebrea, esclava, es el mismo Dios nuestro. ¿Sí? Amén. Así que tenemos que hablar de su amor. Entrando Naamán a su señor, no perdió tiempo, le habían dado una esperanza. Esta muchacha le dio una esperanza y como le dio una esperanza, él entró rápidamente donde estaba el rey, le relató diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. El rey de Siria se creía muy, y estaba seguro que el rey de Israel lo iba a atender, porque él era nada menos que el rey de Siria.
Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos que eran naturalmente para el profeta Israel, para el profeta Eliseo. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así: presta atención, cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti a mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. En otras palabras, será una cañona. Te lo estoy mandando para que lo sanes. Oiga, el rey de Israel era tremendo pecador, porque estaban bien apartados. Las 10 tribus estaban bien apartadas. Y le dice que le mandaba a Naamán para que él lo sanara de su lepra. Tomó también cartas, versículo 7, luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos. Cuando rasgaba el vestido o una persona en Israel, sobre todo el rey, era una señal de duelo. Duelo de la persona o podía ser un duelo nacional. Rasgó su vestido y dijo: ¿soy yo Dios que mate y dé vida? ¿Para qué éste envía a mí a que sane un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Lo que está diciendo el rey de Israel aquí, por eso se rasga el vestido, que el rey de Siria le está declarando la guerra. ¿Me entendieron? Porque si no lo sanaba, el rey de Siria se iba a enojar y le iba a mandar su ejército. Pero el rey de Israel no tenía... Oiga, ¿vieron? ¿Vieron eso? Y dicen que estoy viejito, mire. Aleluya. Así que él consideró que el rey de Siria le estaba declarando la guerra. ¿Nota usted alguna coincidencia con lo de los Estados Unidos e Irán? Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. No que hay rey en Israel, que hay profeta que representa a Dios en esta tierra y que puede hacer el milagro. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Sí estaba leproso. Un leproso es algo repugnante, hermano. Yo he contado aquí de el leproso que había en mi iglesia madre. Yo era un jovencito y él le encantaba darle la mano a todos. Él trataba de que nadie se le escapara. Pero todas sus manos estaban llenas de lepra. Y algunas veces me agarró a mí desprevenido y no me quedó más remedio que darle la mano y mi mano se quedaba pegajosa. Y yo corría a lavarme la mano. No es fácil, hermano. No es fácil. Este señor estaba leproso, sí. Todo su cuerpo estaba lleno de lepra, sí. Pero seguía siendo un personaje importantísimo para los sirios y para el rey de Siria. Era el jefe del Estado Mayor del ejército de Siria y llevaba cartas de su señor, el rey de Siria, que lo apreciaba muchísimo. Así que se para en la puerta de la casa de Eliseo, esperando que Eliseo saliera, posiblemente que le hiciera una reverencia y que le preguntara: ¿qué es lo que necesitas?
Vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Quiere decir que Eliseo ni siquiera se molestó en presentarse delante de Naamán. Podía ser muy importante tener un puesto en el ejército de Siria, muy importante, pero para Eliseo era solamente un hombre pecador. Era un incircunciso. Estaba dispuesto a orar por él para que fuera sano. Pero no tenía esa importancia que tenía para los demás el que era general del ejército de Siria. Así que le manda el recado, pero no se digna en ir y hablarle directamente. Le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Ahora, aquí Naamán tenía que demostrar que había creído al mensaje de Eliseo y que iba a hacer lo que Eliseo le había mandado hacer. No sumergirse una vez, sino 7 veces. ¿Qué diferencia había? ¿No era suficiente que se sumergiera una vez para ser sano? Sencillamente Eliseo estaba probando la fe de este hombre. ¿Has venido para ser sano? Si quieres ser sano, vas a hacer lo que yo te estoy diciendo, porque aquí el mensajero de Dios soy yo. La fe de Naamán estaba condicionada. Tienes que obedecer y sumergirte 7 veces para que veas tu sanidad. Y saben, hermanos, que en todas las iglesias hay creyentes que hacen algo parecido a Naamán. Si las cosas no hacen como piensan que debe ser, no van a recibir nada. Si el evangelista viene, me impone mano, me echa aceite de oliva y mucho aceite de oliva, voy a ser sano. Si me imponen las manos y me caigo para atrás, voy a recibir lo que necesito. Y están condicionando su fe a lo que ellos piensan. Sin embargo, vemos en los evangelios que el Señor nunca actuó de la misma manera. Siempre lo hizo de una forma distinta. Ve y lávate en el estanque de Siloé. Le pone el lodo en los ojos. Juan capítulo 9, el ciego de Bethesda. Y así sucesivamente. A otros, levántate, toma tu lecho, vete a tu casa. Siempre lo hizo de distintas maneras. Él espera que nosotros le creamos, amén, y que no estemos condicionando nuestra fe para recibir de parte del Señor lo que nosotros necesitamos. Porque Él es el Señor soberano y Él actúa como Él quiere. Lo único que pide de nosotros es que le creamos. Aleluya. ¿Cuántos de ustedes le creen al Señor? A ver las manos. Tienen una cara de creyentes. ¿Qué para qué les cuento? Aleluya. Versículo 11. Y Naamán se fue enojado. Primero, no vino a verme. No se dignó salir de su casa y presentarse delante de mí, siendo que yo soy un hombre tan importante en Siria. Me manda un mensajero, me dice que vaya a lavarme 7 veces en el río Jordán,
He aquí yo decía, para mí saldrá él luego, y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios. Mire, como él había condicionado su fe, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Ya él había en su mente, había todo lo que Eliseo iba a hacer. Primero iba a salir de la casa, se iba a presentar delante de él, lo iba a saludar, posiblemente iba a hacer una reverencia. Entonces iba a levantar la mano, iba a invocar el nombre de Jehová, lo iba a tocar y él iba a ser sano. Pero no fue así. Versículo 12, Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavara en ellos, ¿no seré también limpio? Y se lavó y se fue enojado. Ahora, en su enojo le sale lo nacionalista. Los ríos de Israel son ríos fangosos. Sin embargo, los de Siria son ríos limpios. Lo de Siria es mejor que todo lo de Israel. Se parece mucho a los latinos, o se parecía mucho a los latinos. Mi país, no, allá sí que jeje. Y se traen ese nacionalismo. No, hermano, la tierra es una. La frontera la pusieron los hombres. ¿Cierto o no? No hay que ser tan nacionalista. Dios es Dios en cada rincón de este globo. Y Él no hace diferencia. Aleluya. Aleluya. Y se fue enojado. Versículo 13. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no lo harías? Cuanto más diciéndote, lávate y serás limpio, serás limpio. Ahora, aquí entra ahora la diplomacia. ¿Quiénes son los diplomáticos? Los siervos de Naamán. Él está enojadísimo, él quiere regresarse a Siria. Este hombre me ha despreciado, no fue capaz de presentarse delante de mí, me ha mandado que me sumerja en ese río sucio. Pero entra la diplomacia de los siervos. Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no lo harías? ¿Vieron cómo el presidente de los Estados Unidos bajó y comenzó a hablar diplomáticamente acerca de Irán? Para eso tiene consejeros. Todos los presidentes de los Estados Unidos, los pasados, han tenido consejeros. El de ahora tiene consejeros y los que vienen después tienen consejeros. Así eran los reyes de aquel entonces. Todos tenían consejeros. David tenía consejeros que le aconsejaban. Absalón, cuando se rebeló contra su padre, algunos de los que aconsejaban a David se fueron a aconsejar a Absalón para ver cómo podía destruir al papá. Los consejeros tienen una fuerza muy importante en la vida de los demás, hermanos. Mire, una esposa sabia sabe cómo aplacar el enojo de un marido que se monta en su caballo, macho mexicano. Aquí se hace lo que yo digo. Y una mujer sabia comienza a aplacar esa ira. Ay, viejito, no te pongas así. ¿Eso hace ella contigo, Pego? ¿Eh? Porque esa risa es como que esa es
Oiga, cuando la esposa comienza a hacerle así al esposo, anda, anda, sonríe un poquito, porque está tan enojado. Hubieron dos hombres que salieron al campo misionero. Uno era Saulo, el otro era Bernabé. Saulo, después Pablo. Pablo tenía un carácter muy fuerte. Y Pablo le gustaba que las cosas se hicieran rectamente y no perdonaba cuando alguno de los que lo servían se salían, no hacían lo que él decía o como él decía, y se enojaba. Por eso no quiso que Juan Marco, que era sobrino de Bernabé, fuera en el segundo viaje misionero, porque en el primero se había regresado a su casa, era muy joven. Sin embargo, Bernabé era todo lo contrario. Bernabé era un diplomático. Y en todas las iglesias, hermanos, hace falta un Pablo que sea recto, pero hace falta un Bernabé que sea diplomático. Y de esa manera la iglesia trabaja mejor. ¿Me entendieron o no me entendieron? ¿Cuántos Pablos hay presentes? ¿Enojones? En las epístolas se revela que Pablo se enojaba. Pero Bernabé era todo lo contrario. Era diplomático. Sabía amansar a la gente. Aleluya. Hay esposas muy bravas. Y hay esposos muy mansos. Es que, oiga, yo llevo 65 años predicando el Evangelio, ¿eh? Y he conocido hombres brutos, pero he conocido mujeres brutas, bravas, enojonas, y que si no tuvieran un marido manso, se hubieran matado. Entonces, tiene que haber este balance en todo, en la política, en la familia, en la iglesia, tiene que haber este balance. Quien exige para que las cosas funcionen bien, pero también que quien sea diplomático y que aplaque la ira de alguien que no sepa contenerse. En este caso fueron los siervos de Naamán, que fueron muy diplomáticos. Y cuando más sus criados se levantaron, se acercaron y le hablaron diciendo, versículo 13, Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no lo harías? Cuanto más diciéndote, lávate y serás limpio. Él entonces descendió, ¿qué pasó? Se le aplacó la ira. Pensaba regresarse a Siria, no se regresó, porque los criados lo aplacaron. Y fue a la orilla del Jordán, descendió al agua y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. La obediencia, para recibir de parte de Dios, hermanos, hay que ser obedientes. Obedientes a la palabra. Cristianos tercos que quieren que las cosas salgan como ellos dicen, porque yo me las sé todas. Cuando uno nace de nuevo, hermano, esa naturaleza vieja es transformada por el Espíritu Santo. Pero hay algunas personas que parecen no haber nacido de nuevo, porque siguen siendo tercos y tercas, y no dejan que el Espíritu Santo los guíe. Si te está cayendo el sombrero, póntelo.
¿quiénes reciben? Los obedientes. Las obedientes son quienes reciben de parte de Dios. Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán. ¿Por qué 7 veces? Sí, el 7 es el número perfecto en la Biblia, ¿de acuerdo? Pero yo pienso más bien que era una prueba de fe. Me zambullo una vez, salgo del agua, me levanto, sigo leproso, me zambullo la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta. Es una manera de decir creo, y como creo, obedezco. En la séptima salió limpio. Su piel era como la piel de un niño. No quedaba rastro de lepra. Dios había hecho el milagro. Y volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo: ahora sí, Eliseo salió. He aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Y llevaba mucho presente. Acuérdense que llevaba piezas de plata, pero llevaba muchísimo oro y mudas de ropas nuevas. Mas él dijo, Eliseo dijo: vive Jehová en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y le instaba a que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. Oiga, qué distinto a los ministerios de hoy en día. Hay ministerios, tanto en la iglesia tradicional como en las iglesias evangélicas, que si les dan dinero que vienen de una procedencia dudosa, como puede ser dinero del narco, mira, Dios nos está bendiciendo. Y si es de una procedencia dudosa, no, pero yo no tengo nada que ver con eso. Si el Señor lo mandó, pues bienvenido. ¿Usted qué piensa? No debe aceptarlo. Pues sí, parece que hay muchos que sí aceptan. Aleluya. Sin embargo, Eliseo no quiso que después Naamán dijera: yo enriquecí a Eliseo. Y le instaba que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. Entonces Naamán dijo: te ruego pues, de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas. No se dará a tu siervo la carga de un par de mulas, porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto, ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino a Jehová. Había allí una conversión, hermanos. No solamente por la sanidad, también por el testimonio del siervo de Dios. Lo iba a enriquecer con tanto oro que llevaba. Y Eliseo no acepta, demostrando que era completamente distinto posiblemente a los sacerdotes de los falsos dioses de los sirios, y también los sacerdotes que había el rey de Israel había puesto como sacerdotes, no descendiendo de Aarón. No somos iguales. Eliseo le quiso decir: no somos iguales. Yo soy distinto. Yo sirvo al Dios verdadero. Y no me mancho con el dinero. No me mancho con mordidas.
Aleluya. Ahora, noten esto. Naamán le dice, no se me dará la tierra de este lugar, tierra de Israel, donde él estaba, un par de mulas, porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino a Jehová. ¿Para qué quería la tierra de Israel llevar una carga que pudieran llevar cada mula y llevarla a la tierra de Siria y ponerla en algún lugar, tierra de Israel, para poner allí un altar donde él iba a sacrificar al Dios de los israelitas? Estaba convertido. ¿Lo entendió? Se había convertido. En esto perdone Jehová tu siervo, versículo 18, que cuando mi señor el rey entrara en el templo de Rimón, un dios falso, para adorar en él, cuando el rey de Siria entre al templo de Rimón y se apoyare sobre mi brazo, si yo también me inclinara en el templo de Rimón, cuando haga tal, Jehová perdone en esto a tu siervo. Y Eliseo le respondió, ve en paz. Ya estamos terminando, pero quiero llamarle la atención a esto, porque muchas personas me han dicho, mire, van a bautizar a un niño, pariente mío, la familia quiere de todas maneras que nosotros vayamos. Yo no quisiera ir, yo no quiero ir a la iglesia tradicional, porque ahora el Señor me transformó, soy un evangélico y no quiero ir, y se niega. Me han consultado a mí y yo le he dicho, vaya, cumpla con la familia, no tiene nada de malo. Va a un funeral, no hace mucho tiempo, aquí en la iglesia Santa Marta, que está cerquita de aquí, murió un familiar de una hermana, miembro de esta iglesia, y varios hermanos fueron a acompañarla, entre ellos mi hijo, el pastor José Daniel, estuvo ahí en el templo Santa Marta, muy reverentes estuvieron, cumplieron con la hermana y con la familia y no pasó nada. Dieron un testimonio. Y yo he estado en funeraria donde ha estado el sacerdote ministrando y después me ha tocado a mí ministrar, después que él se fue. No pasa nada. ¿Entiende? Lo que uno no tiene que hacer es lo que uno hacía antes, lo que ellos siguen haciendo. Porque el Señor nos transformó. Somos nuevas criaturas. Pero vamos a suponer que te invitan a un bautismo en una iglesia tradicional. Y tú dices, no, yo no voy ahí porque de ahí me sacó el Señor y ya no. Pero después tú quieres invitar a esa familia que te acompañen a tu iglesia. ¿Y qué te van a decir? Tú no quisiste ir a la mía. No me pides ahora que yo vaya a la tuya. ¿Sí lo entendieron o no? A donde sí no les aconsejo que vayan nunca es al salón del reino. Ahí no hay nada que hacer. Los testigos de Jehová, porque ellos están muy, muy confundidos. ¿Aprendió algo o no aprendió? ¿Sí aprendió? En esto, perdone Jehová tu siervo, que cuando mi señor el rey entrara en el templo de Rimón para adorar en él y se apoyare sobre mi brazo, y yo también me inclinare en el templo de Rimón, cuando haga tal, Jehová perdone en esto a tu siervo. Y Eliseo le respondió, versículo 19, ve en paz. Se fue pues y caminó como media legua de tierra. Entonces Giezi, criado de Eliseo, el varón de Dios, dijo entre sí, he aquí mi señor
estorbó a este sirio Naamán, no tomando de su mano las cosas que había traído. Vive Jehová, que correré yo tras él y tomaré de él alguna cosa, porque es que mi señor Eliseo es medio menso. Y siguió Giezi a Naamán, y cuando vio a Naamán que venía corriendo tras él, se bajó del carro para recibirle y dijo, ¿va todo bien? Y él dijo, bien, mi señor me envía a decirte, y hace quedar mal a Eliseo. Giezi hace quedar mal a Eliseo, porque Eliseo no quiso nada de Naamán. Ahora Naamán se fue para Siria pensando que le había dado algunas cosas a Eliseo, porque Eliseo le mandó a pedir por medio de Giezi, el criado, cuando era mentira. Ambición personal. Y aquí, y él dijo, bien, mi señor me envía a decirte. Y aquí vinieron a mí a esta hora del monte de Efraín 2 jóvenes de los hijos de los profetas. Te ruego que les des un talento de plata y 2 vestidos nuevos. Dijo Naamán, te ruego que tomes 2 talentos. Y le insistió y ató 2 talentos de plata en 2 bolsas y 2 vestidos nuevos, y lo puso todo a cuesta a 2 de sus criados para que lo llevasen delante de él. Y así que llegó a un lugar secreto, no dejó que llegara donde estaba Eliseo, él lo tomó de mano de ellos y lo guardó en la casa. Luego mandó a los hombres que se fuesen, váyanse, váyanse. Y él entró y se puso delante de su señor. Y Eliseo le dijo, ¿de dónde vienes, Giezi? Se olvidó que Eliseo tenía el don de ciencia. Él podía ver cosas que estaban pasando en otro lugar, porque Dios ponía en operación el don de ciencia en Eliseo. Y él dijo, tu siervo no ha ido a ninguna parte. Él entonces le dijo, ¿no estaba también allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? Es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos y olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas. Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Pobre descendientes descendientes de Giezi, porque por culpa de él todos salían leprosos. Y salió de delante de él leproso blanco como la nieve. Con Dios no se juega. Bueno, ¿aprendimos algo? En primer lugar, los tambores de guerra han existido siempre. Milenios. Los pueblos se levantaban uno contra otro, se amenazaban, se peleaban, se aniquilaban. Siempre. Reinos contra reinos, dijo Jesús. Se levantará reino contra reino. Nación contra nación. Y así ha sido durante 2000 años. Como dijo Jesús. Lo único, hermanos, que ahora hay bombas atómicas. Y esto sí es peligroso. Pero siempre han habido tambores de guerra. Si usted ha estado asustado estos días, ¿cuánta gente se han estado manifestando en distintas ciudades con pancartas diciendo que el presidente de los Estados Unidos quiere una guerra y nosotros no queremos guerra? Pero siempre ha pasado. No hay que asustarse. Es lo mismo que con los terremotos. Mire cómo está Puerto Rico, hermano. Oremos por Puerto Rico. Oiga, está seria la cosa en Puerto Rico. ¿Y cuánta gente se han ido de California por causa de los terremotos? Pero gracias a Dios aquí no todos los días tenemos terremotos. De vez en cuando tenemos un terremoto grande, sí es cierto. Pero se van a otros estados y hay tornados. Y hay huracanes. ¿Cierto o no?
Así que no nos podemos librar, hermano. Lo único que tenemos que confiar es en un Dios poderoso que nos ama y que nos protege. Y sí, las guerras son terribles. Que Dios nos libre de las guerras. Ver esos jóvenes que están siendo enviados ahora al Medio Oriente. Estaba viendo a uno con un bebito y se iba para el Medio Oriente, dejando al bebito y a la mamá del bebito. Eso parte del corazón. Es terrible, hermano, es terrible, y debemos orar por nuestros soldados, por esta nación, por el presidente, que el Señor lo ayude a pensar bien, por los que están alrededor de él, que sepan aconsejar, que sean Bernabé y que no sean Saulo. Amén. Que traten de aplacar la cosa, porque el presidente de los Estados Unidos puede aplacarse. Los que no se aplacan son los fanáticos musulmanes, que están llenos de odio. Eso sí es peligroso. Así que oremos para que no haya guerra. Aleluya. Y nosotros seamos pacificadores. En las bienaventuranzas, en el Sermón del Monte, hay una bienaventuranza para los pacificadores. No le eches leña al fuego para ver cómo arde. No pongas a pelear a las suegras, ni a la nuera con la suegra, ni a la suegra con la nuera, ni la suegra con el yerno. Ni la nuera con el suegro que acabó de llegar de México. Seamos pacificadores. Padre, gracias por la enseñanza de tu palabra.